9. Susurros en los túneles. La patrulla Svirfnebli avanzó poco a poco por los vericuetos del túnel, con las mazas y las picas preparadas. Los enanos no se encontraban muy lejos de Blindenstonne, a menos de un día de marcha, pero avanzaban en formación de combate como era habitual cada vez que penetraban en la antípoda oscura. El túnel olía a muerte. El líder del grupo, consciente de que estaba muy cerca de la masacre, espió con mucho cuidado por encima de un peñasco. «Goblins», gritaron sus sentidos a los demás, una voz clara en la telepatía racias de los Svirfneblis. Cuando los peligros de la antípoda oscura acercaban a los enanos, estos casi nunca hablaban y se comunicaban a través de un vínculo telepático comunitario que podía transmitir conceptos básicos. Los demás Svirfneblis empuñaron las armas y comenzaron a elaborar un plan de batalla en el excitado murmullo de las comunicaciones mentales. El líder, el único que había espiado por encima del peñasco, los detuvo con otro mensaje. «Goblins muertos». El resto de la patrulla los siguió alrededor de la roca, y una horrible escena apareció ante sus ojos. Una veintena de goblins yacían muertos y despedazados. «Draus», susurró uno de los Svirfneblis, después de ver la precisión de las heridas y la facilidad con que las espadas habían cortado la gruesa piel de las infortunadas criaturas. Entre las razas de la antípoda oscura, solo los Draus tenían armas capaces de hacer este tipo de cortes. «Demasiado cerca», contestó otro enano telepáticamente, tocando al primero en el hombro. «Estos llevan muertos un día o más», dijo un tercero en voz alta, sin hacer caso de las precauciones de su compañero. «Los elfos oscuros ya no están por aquí al acecho. No es su modo de actuar. Tampoco tienen la costumbre de matar a los goblins», contestó el que había insistido en la comunicación telepática. «Prefieren hacerlos prisioneros. Lo habrían hecho en el caso de tener la intención de regresar directamente a Menzoberranzan», comentó el primero. Se volvió hacia el líder. «Capataz Krieger, debemos volver ahora mismo a Blindenstonne e informar de esta masacre». «No serviría de nada», contestó Krieger. «¿Goblins muertos en los túneles?» «Es algo bastante común». «No es la primera señal de actividad Drow en la región», señaló el otro. El capataz no podía negar la veracidad de las palabras del compañero ni la sabiduría del consejo. Otras dos patrullas habían regresado a Blindenstonne con informes de monstruos muertos, al parecer a manos de elfos oscuros, en los pasillos de la antípoda oscura. «Mirad», añadió el enano, al tiempo que se agachaba para recoger la bolsa de uno de los goblins, llena con monedas de oro y plata. ¿Quién entre los elfos oscuros tendría tanta prisa como para dejar atrás semejante botín? ¿Podemos estar seguros de que todo esto es obra de los Draus?, preguntó Krieger, aunque él mismo no tenía ninguna duda. «Quizás alguna otra criatura ha entrado en nuestro reino. Bien podría ser que algún enemigo menor, un goblin o un orco, se haya hecho con armas Draus». «Son Draus», gritaron telepáticamente varios miembros de la patrulla. «Los cortes son limpios y precisos», señaló uno. «Y no veo rastros de más heridas excepto las sufridas por los goblins. ¿Quién sino los elfos oscuros son tan eficaces en la matanza?». El capataz Krieger se apartó del grupo y caminó unos metros por el pasillo en busca de alguna pista en la roca, que le permitiese aclarar el misterio. Los enanos poseían una afinidad con la roca superior a la mayoría de las criaturas, pero las paredes de piedra no le revelaron nada. La muerte de los goblins había sido causada por armas, no por las garras de algún monstruo y sin embargo no les habían robado. Los muertos yacían en un espacio reducido, lo que indicaba que las víctimas no habían tenido tiempo de intentar la huida. Que se pudiese asesinar a una veintena de goblins con tanta rapidez apuntaba a una patrulla Drow bastante numerosa, incluso en el caso de que hubiese sido solo un puñado de elfos oscuros, al menos alguno de ellos podría haber despojado a los cadáveres. «¿Qué hacemos, capataz?», le preguntó uno de los enanos. «¿Seguimos adelante para explorar la veta de mineral o regresamos a Blindenstonne para informar de la masacre?». Krieger era un veterano astuto que se consideraba a sí mismo como buen conocedor de todos los trucos de la antípoda oscura. No le gustaban los misterios, y este lo había desconcertado. «Regresamos», transmitió a los demás telepáticamente.
Nadie discutió la decisión porque los enanos hacían siempre todo lo posible por evitar a los Draos. Sin perder un segundo, la patrulla adoptó una formación defensiva y se puso en marcha de regreso a casa. Oculto entre las sombras de las estalactitas, el espectro de Zacnafein-Dourden vigiló la partida de los enanos. El rey Schnictic se inclinó en el trono y reflexionó sobre las palabras del capataz. Los consejeros del monarca, sentados a su alrededor, mostraban la misma inquietud y curiosidad, porque este informe no hacía más que confirmar los dos anteriores respecto a las supuestas actividades de los Draos en los túneles orientales. ¿Qué razón puede tener Menzoberranzan para acercarse a nuestras fronteras?, preguntó uno de los consejeros cuando Krieger acabó el relato. Nuestros agentes no han hecho ninguna mención a una posible invasión. Sin duda habríamos recibido algún aviso si el Consejo Regente de Menzoberranzan planeara una guerra. Así es, asintió Schnictic para callar los murmullos nerviosos provocados por la grave advertencia del consejero. De todos modos, os recuerdo que no sabemos a ciencia cierta que los autores de estas muertes sean elfos oscuros. Con vuestro permiso, Alteza, intentó replicar Krieger. Sí, capataz, lo interrumpió Schnictic en el acto, levantando una mano gordeta delante de su arrugado rostro para silenciar cualquier protesta. Estáis muy seguro de vuestras observaciones. Y sé que puedo confiar en vuestro juicio. Sin embargo, hasta que no tengamos pruebas concretas de la presencia de la patrulla Drao, no adelantaré ninguna decisión. Al menos podemos estar de acuerdo en que algo peligroso ha entrado en nuestra zona oriental, apuntó otro de los consejeros. Sí, contestó el rey de los Svirfneblis. Tendremos que ocuparnos en descubrir la verdad. Por lo tanto, los túneles orientales quedan cerrados a cualquier nueva exploración minera. Una vez más, Schnictic levantó una mano para tranquilizar a los presentes. Estoy enterado de los informes referentes a las nuevas vetas de minerales. Nos ocuparemos de explotarlas tan pronto como podamos. Pero por ahora, solo las patrullas de combate podrán penetrar en las regiones del este, noreste y sudeste. Doblaremos el número de patrullas y de efectivos, y deberán aumentar los recorridos hasta un radio de 3 días de marcha desde Blindgenstone. Debemos resolver el misterio sin más demora. ¿Y qué hacemos con los agentes infiltrados en la ciudad Drao?, preguntó un consejero. ¿Establecemos comunicación con ellos? Por ahora no, repuso Schnictic. Mantendremos los oídos bien abiertos, pero evitaremos informar al enemigo que sospechamos de sus movimientos. El soberano no hizo mención de que no se podía confiar del todo en los agentes que poseían en Menzoberranzan. Los espías podían aceptar las gemas de los enanos a cambio de informaciones sin mucha importancia, pero si los poderes de Menzoberranzan planeaban algo más serio contra Blindgenstone, lo más lógico era suponer un doble juego. Si recibimos algún informe extraordinario de Menzoberranzan, añadió Schnictic, o si descubrimos que los intrusos son de verdad los elfos oscuros, entonces apelaremos a los espías. Hasta entonces, dejemos que las patrullas averigüen todo lo que puedan. El rey despidió a los consejeros, pues deseaba estar a solas para reflexionar sobre los últimos acontecimientos. A principios de semana se había enterado del salvaje ataque de Drist contra la efigie del basilisco. El rey Schnictic de Blindgenstone comenzaba a estar un poco harto de tantas historias de Draos. Las patrullas Svirfneblis ampliaron los recorridos por los túneles orientales. Incluso aquellos grupos que no habían encontrado nada regresaban a Blindgenstone cargados de sospechas, porque habían percibido en la antípoda oscura una quietud que no era normal. Hasta ahora ni un solo enano había resultado herido, pero nadie mostraba el menor entusiasmo por integrar las patrullas. Intuían que había algo malvado en los túneles, algo que mataba sin motivos y sin compasión. Una de las patrullas encontró la caverna cubierta de musgo que había sido el refugio de Drist. El rey Schnictic se apenó al recibir la noticia de que los pacíficos micónidos y su precioso huerto de setas habían sido destruidos. No obstante, a pesar de la infinidad de horas que los Svirfneblis pasaban en los túneles, no vieron ni a un solo enemigo, y en consecuencia continuaron creyendo que los elfos oscuros, siempre tan sigilosos y brutales, estaban involucrados. Y ahora tenemos a un Drao en nuestra ciudad, le recordó al soberano uno de los consejeros durante una de las reuniones diarias. ¿Ha causado algún problema?, preguntó Schnictic.
Pocos y sin importancia, contestó el consejero. Y Belwardis Sengulb, el muy honorable capataz, no deja de hablar a su favor y lo mantiene en su casa como invitado, no como prisionero. El capataz Dissengulb no acepta que los guardias se acerquen al Drau. Ordena que vigilen al Drau, manifestó el rey después de una breve pausa. Pero de lejos. Si es un amigo, tal como cree el capataz Dissengulb, entonces no tiene por qué sufrir ninguna molestia. ¿Y qué hacemos con las patrullas?, inquirió otro consejero, que era el representante de la caverna de entrada donde vivía la guardia de la ciudad. Mis soldados se aburren. Hasta el momento solo han visto algunos rastros de combates y no han escuchado otra cosa que el ruido de sus propias botas. Debemos mantenernos alertas, le recordó el rey Schnictic. Si los elfos oscuros se están agrupando. No están haciéndolo, replicó el consejero con voz firme. No hemos encontrado ningún campamento, ni huellas de ninguno. La patrulla de Menzoberranzan, si es que es una patrulla, ataca y después se retira a algún refugio que no podemos localizar, quizás está protegido mágicamente. Y, si de verdad los elfos oscuros pretenden atacar Blindenstone, comentó otro, ¿dejarían tantas muestras de sus actividades? La primera matanza, los goblins que encontró la expedición del capataz Krieger, ocurrió hace cosa de una semana, y la tragedia de los micónidos poco antes de la masacre. Por lo que sé de los elfos oscuros, nunca rondan una ciudad enemiga, ni dejan indicios como los cadáveres de los goblins, días antes de realizar el ataque. El rey pensaba lo mismo desde hacía tiempo. Cuando se despertaba por las mañanas y encontraba a Blindenstone intacta, la amenaza de una guerra contra Menzoberranzan le parecía muy lejana. Pero aunque a Schnictic le alegraba ver que alguien más pensaba como él, no podía olvidar las horribles matanzas que los soldados habían descubierto en los túneles orientales. Algo, probablemente Drau, rondaba por allá abajo, demasiado cerca para su gusto. Supongamos que esta vez Menzoberranzan no planea la guerra contra nosotros, propuso Schnictic. Entonces, ¿por qué están los elfos oscuros tan cerca de nuestras puertas? ¿Qué motivo tienen los Draus para rondar por los túneles orientales de Blindenstone, tan lejos de su casa? ¿Buscan expansión?, dijo uno de los consejeros. ¿Son renegados?, sugirió otro. Ninguna de las dos posibilidades parecía probable. Entonces un tercer consejero propuso una tercera, tan sencilla que sorprendió a los demás. ¿Buscan alguna cosa? El rey de los Svirfneblis apoyó la barbilla sobre las manos entrelazadas, convencido de que acababa de escuchar la posible solución al misterio y sintiéndose un poco tonto por no haberlo pensado antes. ¿Pero qué? Quiso saber otro consejero, que compartía los sentimientos del monarca. Los elfos oscuros casi nunca trabajan en la minería, y debo añadir que son bastante malos cuando lo intentan, y no necesitan alejarse mucho de Menzoberranzan para encontrar metales preciosos. ¿Qué hay cerca de Blindenstone que tanto les interesa? Algo que han perdido, respondió el rey con el pensamiento puesto en el Drau que había ido a vivir entre su gente. Era una coincidencia demasiado evidente como para pasarla por alto. O a alguien, añadió Schnictic. Y los demás comprendieron a quién se refería. ¿Creéis que ha llegado el momento de invitar a nuestro Drau a que participe en las reuniones del consejo?, inquirió un consejero. No, contestó Schnictic, pero quizá vigilar al tal Drist desde lejos no baste. Avisar a Belwardis Sengulb que debe controlar todos los movimientos del Drau. Y tú, Firble, le dijo al consejero que tenía más cerca, a la vista de que hemos llegado a la conclusión de que no hay una situación de guerra inminente con los elfos oscuros, llama a nuestros espías. Quiero tener información de Menzoberranzan lo antes posible. No me gusta tener a los Draus rondando la puerta de mi casa. Desmerecen el vecindario. El consejero Firble, jefe de los servicios secretos de Blindenstone, asintió, aunque no lo alegraba la petición. Conseguir información de Menzoberranzan no era barato, y muchas veces solo obtenían datos de escaso valor cuando no alguna mentira bien urdida. A Firble no le gustaba tratar con nadie que pudiese ser más listo que él, y mucho menos con los elfos oscuros. El espectro observó a la patrulla Svirfnebli a su paso por los vericuetos del túnel.
La sabiduría táctica del ser que había sido una vez el mejor maestro de armas de todo Menzoberranzan había mantenido controladas las ansias asesinas del monstruo durante los últimos días. Zaknafein no comprendía el significado de la creciente actividad de los enanos, pero presentía que pondría en peligro la misión si atacaba a los soldados. Como mínimo, el ataque a un enemigo organizado provocaría la alarma en los corredores y acabaría por poner sobre aviso al esquivo Drizzt. Con el mismo criterio, el espectro había sublimado los deseos de matar a otros seres vivos, y en los últimos días no había dejado ni un solo rastro a las patrullas Svirfneblis, con el fin de evitar conflictos con los moradores de la región. La voluntad maligna de la matrona Malicia Do'Urden seguía cada uno de los movimientos de Zaknafein y fustigaba implacablemente sus pensamientos, impulsándolo a buscar la meta fijada. Cualquier crimen cometido por Zaknafein saciaba temporalmente a la voluntad dominante, pero la experiencia táctica del espectro podía más que las órdenes salvajes. La pequeña chispa racional que aún quedaba del viejo Zaknafein tenía muy claro que la única manera de regresar a la paz de los difuntos era conseguir que Drizzt Do'Urden se uniera a él en el sueño eterno. El espectro dejó las espadas en las vainas mientras contemplaba a la patrulla de los enanos. Entonces, cuando otro grupo de fatigados Svirfneblis desfiló camino hacia el oeste, otra idea surgió en la mente de Zaknafein. Si había tantos enanos en la región, bien podía pensar que Drizzt Do'Urden también se había encontrado con ellos. Esta vez, Zaknafein no dejó que los enanos se perdieran de vista. Descendió desde su escondite entre las estalactitas y siguió a la patrulla. El nombre de Blindenstonne, un recuerdo de la vida pasada, se agitó en los límites de su conciencia. Blindenstonne, intentó pronunciar el espectro. Era la primera palabra que profería el monstruo desde la salida de la tumba. Pero el nombre sonó como un gruñido indescifrable. 10. La culpa de Belluar. Drizzt salió muchas veces con Seldig y los nuevos amigos durante los días siguientes. Los jóvenes enanos, aconsejados por Belluar, pasaban las horas con el elfo oscuro dedicados a juegos más tranquilos, y dejaron de pedirle a Drizzt que les relatara las aventuras vividas en la Antípoda Oscura. En las primeras salidas, Belluar lo vigiló desde la puerta. El capataz confiaba en Drizzt, pero también comprendía los sufrimientos padecidos por el Drow. Una vida tan salvaje y brutal como la que había conocido el joven no resultaba fácil de olvidar. Muy pronto, Belluar y los demás que observaban a Drizzt pudieron comprobar que el Drow se había integrado sin problemas al grupo de enanos y que no planteaba ninguna amenaza para los habitantes de Blindenstonne. Incluso el rey Snictic, preocupado por los episodios ocurridos más allá de los límites de la ciudad, aceptó que se podía confiar en Drizzt. «Tienes una visita», le dijo Belluar a Drizzt una mañana. El Drow siguió al capataz hasta la puerta, convencido de que Seldig acudía a buscarlo antes de la hora habitual. Sin embargo, cuando Belluar abrió la puerta, Drizzt se quedó atónito, porque no fue un Svirfnebli el que entró en la casa sino un enorme felino negro. «Genwibar», gritó Drizzt poniéndose de rodillas para coger entre sus brazos a la pantera. El animal lo tumbó y comenzó a rascarlo con una de las grandes zarpas. Cuando por fin el Drow consiguió salir de debajo de la pantera y sentarse, Belluar se acercó y le entregó la estatuilla de ónice. «Estoy seguro de que el consejero encargado de la pantera lamenta separarse de ella», dijo el capataz. «Pero Genwibar es tu amiga». Drizzt no supo qué decir. Incluso antes del regreso de la pantera, consideraba que los enanos de Blindenstonne lo habían tratado mejor de lo que se merecía. Ahora, el hecho de que los Svirfneblis le devolvieran un amuleto mágico tan poderoso como una muestra de absoluta confianza, lo conmovía profundamente. «Cuando quieras puedes ir a la casa central, el edificio donde te llevaron la primera vez», añadió Belluar, «y recuperar tus armas y la armadura». Drizzt mostró su inquietud ante el ofrecimiento porque no podía olvidar su conducta en la batalla ficticia contra la efigie del basilisco. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si en vez de estar armado con bastones hubiera tenido las magníficas cimitarras Draus? «Las guardaremos aquí a buen recaudo», manifestó Belluar al ver la preocupación de su amigo. «Si las necesitas, estarán a tu disposición». «Estoy en deuda contigo», declaró Drizzt. «En deuda con todos los habitantes de Blindenstonne». «No consideramos la amistad como una deuda», afirmó Belluar con un guiño.
Después se encerró en el dormitorio para que Drist y Genwibar pudiesen estar a solas. Seldig y los demás jóvenes disfrutaron enormemente cuando Drist se reunió con ellos acompañado por Genwibar. Al ver cómo jugaba la pantera con los Svirfneblis, Drist no pudo evitar el recuerdo del día trágico, una década antes, cuando Masoj había utilizado al felino para perseguir a los últimos supervivientes de la expedición de Belwar. Al parecer, Genwibar no recordaba el episodio, porque la pantera y los enanos no dejaron de jugar durante todo el día, y él deseó olvidar los horrores del pasado con la misma facilidad. Muy honorable capataz, llamó una voz un par de días más tarde, mientras Belwar y Drist desayunaban. Belwar se puso en tensión, y Drist no pasó por alto la inesperada expresión de dolor que apareció en las facciones del anfitrión. El Drow había llegado a conocer al Svirfnebli muy bien, y sabía que cuando Belwar fruncía la larga nariz aguileña, esto era una señal de angustia. El rey ha reabierto los túneles orientales, añadió la voz. Los rumores hablan de una veta riquísima a tan solo un día de marcha. Sería un gran honor para mi expedición que Belwar Dissengulp aceptara acompañarnos. Una sonrisa esperanzada apareció en el rostro de Drist, no porque lo entusiasmara la idea de salir, sino porque había notado que Belwar vivía demasiado recluido, algo poco habitual en una comunidad tan abierta. Es el capataz Briques, le informó Belwar a Drist en un tono desabrido, sin compartir para nada el entusiasmo del Drow. Han tomado la costumbre de venir a invitarme cada vez que sale una expedición. Y tú nunca vas, concluyó su amigo. No es más que una cortesía, replicó Belwar, ceñudo, haciendo rechinar los dientes. No eres digno de ir con ellos, añadió Drist, sarcástico. Por fin había descubierto el motivo de la frustración del capataz. Belwar se encogió de hombros. Te he visto trabajar con las manos de Mithril, afirmó Drist, frunciendo el entrecejo. No serías un estorbo. Al contrario, cualquier grupo estaría orgulloso de tenerte en sus filas. ¿Por qué te consideras como un inválido cuando los demás piensan lo contrario? El capataz descargó un golpe tan fuerte con la mano martillo que abrió una grieta en la mesa de piedra. Puedo cortar rocas más rápido que cualquiera de ellos, gritó el enano, con un tono feroz. ¿Y si los monstruos intentan atacarnos? Movió la mano pica en un gesto amenazador, y Drist no dudó que el capataz sabía cómo utilizar el instrumento. Que paséis un buen día, muy honorable capataz, se despidió la voz. Como siempre, respetamos vuestra decisión, pero como siempre también, lamentaremos vuestra ausencia. Drist miró con curiosidad a Belwar durante un buen rato mientras pensaba en cómo vencer la resistencia del enano. Entonces, ¿por qué? Preguntó al cabo. Si sabes que eres tan competente como todos creen, ¿por qué te quedas aquí? Sé que a los Svirfneblis os entusiasman las expediciones, y en cambio tú no muestras ningún interés. Tampoco hablas de tus aventuras fuera de Blindgenstone. ¿Es mi presencia lo que te retiene en casa? ¿Tienes la obligación de vigilarme? No, respondió Belwar, con un vozarrón que ensordeció al Drow. Te han devuelto las armas, elfo oscuro. No dudes de nuestra confianza. Pero, comenzó Drist, que se interrumpió al comprender súbitamente la verdadera razón para las negativas del enano. La batalla, dijo suavemente, casi como una disculpa. De aquel día horrible hace más de una década. Belwar frunció la nariz al máximo y le volvió la espalda. Te culpas a ti mismo por la muerte de los compañeros, añadió el Drow con más confianza, aunque no las tenía todas consigo por miedo a ofender al enano. Sin embargo, cuando Belwar lo miró otra vez, el capataz parecía a punto de echarse a llorar, y Drist comprendió que sus palabras lo habían conmovido. El Drow pasó una mano por su espesa cabellera blanca sin saber muy bien cómo responder al dilema de Belwar. Drist había dirigido a la patrulla contra los mineros Svirfneblis, y sabía que no se podía culpar a los enanos por el desastre. Pero, ¿cómo podía explicárselo a Belwar? Recuerdo aquel día infortunado, manifestó Drist, con voz tremulosa. Lo recuerdo con toda claridad, como si aquel terrible episodio estuviese grabado a fuego en mi memoria. Nadie lo recuerda mejor que yo, afirmó el capataz. De acuerdo, asintió el Drow, pero debes saber que yo también comparto la misma culpa. Belwar lo miró intrigado,
sin comprender muy bien qué pretendía decir el joven. Fui yo quien dirigió la patrulla Drow, explicó Drist. Rastreé a tu grupo, en la creencia errónea de que pretendíais realizar una incursión contra Menzoberranzan. De no haber sido tú, nos habría descubierto algún otro, replicó el capataz. Nadie habría sido capaz de hacerlo tan bien como yo, afirmó el elfo oscuro. Allí fuera, dirigió una mirada a la puerta, en las profundidades, estaba como en mi casa. Eran mis dominios. Ahora Belwar no se perdía ni una sola de sus palabras, que era precisamente lo que pretendía Drist. Y no olvides que vencí al elemental terrestre, dijo el Drow sin vanagloriarse, simplemente relataba un hecho. De no haber sido por mi presencia, la batalla habría sido igualada. Muchos Svirfneblis habrían sobrevivido para regresar a Blinddenstone. Belwar no pudo disimular la sonrisa. Había parte de verdad en las palabras de Drist, porque había sido un factor muy importante en el éxito del ataque Drow. De todos modos, le pareció que su amigo exageraba un poco con el propósito de hacerlo sentir mejor. No sé cómo puedes culparte por lo ocurrido, añadió Drist con un tono despreocupado, que pretendía quitar hierro a la situación. Con Drist Do'Urden como guía de la patrulla Drow, no teníais ninguna posibilidad de escapar, agregó sonriente. Magga Cammara. No es cosa de tomar a chacota, exclamó Belwar, aunque no pudo evitar reírse incluso mientras hablaba. No lo dudo, dijo Drist, otra vez serio. Pero tomar a broma una tragedia es tan grave como vivir hundido en la culpa por un hecho del que no hemos sido responsables. Si alguien tiene la culpa, esta debe recaer en Menzoberranzan y sus habitantes. Fueron los elfos oscuros los que causaron la tragedia. Fue su maldad la que condenó a los pacíficos mineros de tu expedición. Al capataz le corresponde asumir la responsabilidad del grupo, objetó Belwar. Solo un capataz puede organizar expediciones y, por lo tanto, es responsable de su decisión. ¿Escogiste tú llevar a los enanos tan cerca de Menzoberranzan? Preguntó Drist. Sí. ¿Por propia voluntad? Insistió el joven. Creía conocer las costumbres de los enanos lo suficientemente bien como para saber que la mayoría de las decisiones importantes, si no todas, se tomaban por la vía democrática. De no haber sido la voluntad de Belwar Dissengulb, ¿los mineros jamás habrían penetrado en aquella región? Teníamos informes del hallazgo, explicó Belwar. Una veta de mineral muy rica. Se decidió en consejo que debíamos aceptar el riesgo de acercarnos tanto a Menzoberranzan. Yo escogí dirigir la expedición. De no haber sido tú, la habría dirigido algún otro, retrucó el Drow, valiéndose de las mismas palabras de Belwar. Un capataz debe aceptar la respon. Belwar se interrumpió y miró en otra dirección. Ellos no te culpan, intervino Drist, que siguió la mirada del capataz hasta la puerta de piedra. Te respetan y se preocupan por ti. Me compadecen. Gritó Belwar. ¿Necesitas su compasión? Replicó Drist. ¿Acaso eres menos que ellos? ¿Un inválido inútil? Nunca lo he sido. ¿Entonces ve con ellos? Vociferó Drist. Averigua si de verdad se apiadan de ti. No lo creo, pero si me equivoco, si tu gente se apiada del muy honorable capataz, entonces demuéstrales quién es Belwar Dissengulb. Si tus compañeros no te culpan ni se apiadan, no tienes por qué inventarte cargas. Belwar miró a su amigo durante un buen rato sin decir palabra. Todos los mineros que te acompañaron sabían el riesgo de aventurarse tan cerca de Menzoberranzan, le recordó Drist, y, con una sonrisa, añadió, ninguno de ellos sabía que Drist Do'Urden guiaba a la patrulla de los elfos oscuros, ni tú tampoco, porque en ese caso os habríais quedado en casa. Magga Cammara, murmuró Belwar. Sacudió la cabeza incrédulo, tanto por la actitud jocosa de Drist como por el hecho de que, por primera vez en más de una década, se sentía mejor respecto a aquel trágico episodio. Abandonó la mesa de piedra, le sonrió a Drist, y se dirigió al dormitorio. ¿A dónde vas? Preguntó el Drow. A descansar, contestó el capataz. Tanta charla me ha agotado. La expedición minera partirá sin ti. Belwar dio media vuelta y miró a Drist, asombrado.
¿Acaso el elfo oscuro creía sinceramente que él podía olvidar tantos años de sufrimientos como si nada y salir corriendo a unirse a la expedición? Pensaba que Belwardis Sengulp era más valiente, comentó el joven. La expresión dolida en el rostro del enano le reveló que había descubierto una brecha en la autocompasión de Belwar. Hablas con mucha osadía, gruñó Belwar. Solo un cobarde lo consideraría así, replicó Drist, sin asustarse ante la actitud amenazadora que adoptó el enano. Si no te gusta ser llamado así, demuestra que no lo eres. Añadió el Drow. Ve con los mineros. Muéstrales de verdad quién es Belwardis Sengulp y de paso descúbrelo tú también. Corre a buscar tus armas. Le ordenó el enano golpeando las manos de Mithril entre sí. Drist vaciló. ¿Acababa de desafiarlo? ¿Había ido demasiado lejos en el intento de arrancar al capataz de la apatía? Ve a buscar tus armas, Drist Dourden, repitió Belwar, porque, si voy con los mineros, tú vendrás conmigo. Entusiasmado, Drist sujetó con sus delicadas manos la cabeza del enano y apoyó la frente contra la de Belwar, mientras ambos intercambiaban miradas de profundo afecto y admiración. Después, Drist salió de la casa a la carrera para ir a recoger las cimitarras, el pibafu y la cota de malla. Asombrado de su propia decisión, Belwar se propinó un golpe en la cabeza con tanta fuerza que a punto estuvo de caer desmayado. En cuanto se repuso observó a Drist que corría hacia la casa central. Pensó que sería una experiencia interesante. El capataz Briques recibió complacido a Belwar y a Drist, aunque interrogó al enano con la mirada para asegurarse de que podía confiar en el Drow. Ni siquiera Briques podía dudar de la valiosa ayuda que representaba contar con un Drow en las profundidades de la Antípoda Oscura, sobre todo si era cierta la actividad de los elfos oscuros en los túneles orientales. Pero la expedición no tuvo ningún tropiezo en el viaje hacia la región señalada por los exploradores. Los informes sobre la riqueza de la beta demostraron no ser exagerados, y los 25 mineros se dedicaron a trabajar con un entusiasmo envidiable. Drist se sentía feliz al ver la habilidad de Belwar, que manejaba el martillo y la pica con una precisión y una fuerza que superaban a la de todos los demás. El capataz no tardó mucho en comprender que sus camaradas no le tenían compasión. Era un miembro de la expedición, un miembro destacado y no un lastre, que llenaba las carretillas con tanto o más mineral que cualquiera de sus compañeros. Durante los días que pasaron en los túneles, Drist se ocupó de montar guardia en los alrededores del campamento, acompañado de Genwibar cuando la pantera estaba disponible. A la mañana siguiente del inicio de los trabajos, el capataz Briques mandó a un enano para que hiciera guardia junto con el Drow y la pantera, y Drist sospechó correctamente que el nuevo compañero tenía la misión suplementaria de vigilarlo. Pero a medida que pasaba el tiempo y los mineros se acostumbraban a la presencia del camarada de piel oscura, Drist pudo deambular a su antojo. Fue una expedición tranquila y rentable, como les gustaba a los enanos, y, gracias a no haber encontrado ningún monstruo, pronto tuvieron las carretillas cargadas hasta los topes con minerales preciosos. Alegres y satisfechos recogieron los equipos, formaron una columna con las carretillas e iniciaron el camino de regreso a casa. Un viaje que les llevaría 2 días debido a la carga que arrastraban. Al cabo de unas pocas horas de marcha, uno de los exploradores se unió a la caravana. Su rostro mostraba una expresión grave. ¿Qué ocurre?, preguntó el capataz Briques, dominado por la sospecha de que se había acabado la buena suerte. Una tribu Gablin, respondió el explorador. Alrededor de 40. Ocupan una pequeña cueva hacia el oeste y un túnel en pendiente. El capataz Briques dio un puñetazo contra una de las carretillas. No dudaba de la capacidad de los mineros para enfrentarse a la banda de Gablins, pero no quería problemas, y le resultaría difícil evitarlos con el ruido de las carretillas que se podía oír desde muy lejos. Corre la voz. Nos quedaremos aquí, decidió por fin. Si tenemos que pelear, dejemos que los Gablins vengan hacia nosotros. ¿Cuál es el problema?, le preguntó Drist a Belwar en cuanto se unió a la caravana. Hasta entonces se había ocupado de vigilar la retaguardia. Una banda de Gablins, contestó Belwar. Briques dice que debemos esperar y confiar en que pasen de largo. ¿Y si nos descubren? Solo son Gablins, replicó el enano, entrechocando las manos metálicas.
Pero tanto yo como mi gente confiamos en que el camino quede despejado sin tener que pelear. Drist se sintió complacido al ver que los nuevos compañeros no se desesperaban por combatir, incluso frente a un enemigo al que podían derrotar con facilidad. Si hubiese sido una patrulla Drow, lo más probable habría sido que la banda de Goblins ya estuviese muerta o capturada. «Ven conmigo», le pidió Drist a Belwar. «Necesito tu ayuda para entenderme con el capataz Briques. Tengo un plan, pero temo que mis pobres conocimientos de tu idioma no me permitan explicar con claridad las sutilezas». Belwar enganchó a Drist de un brazo con la mano pica y lo hizo girar con más fuerza de lo previsto. «No queremos conflictos», explicó el enano. «Preferimos que los Goblins se vayan en paz». «No busco pelea», le aseguró Drist con un guiño. Satisfecho con la respuesta, Belwar acompañó al Drow. Briques mostró una sonrisa de oreja a oreja cuando Belwar le tradujo el plan del elfo oscuro. «Valdrá la pena ver la cara que ponen los Goblins», afirmó Briques con una carcajada. «Creo que iré contigo». «Será mejor que vaya yo», intervino Belwar. «Conozco la lengua de los Goblins y también el idioma de los Drows. Además, tú tienes otras responsabilidades, en caso de que las cosas no salgan como esperamos». «Yo también sé hablar la lengua de los Goblins», replicó Briques. «Y puedo entender a nuestro compañero elfo oscuro bastante bien. En cuanto a las obligaciones con la caravana, no son tantas como crees, porque ahora nos acompaña otro capataz. Uno que no ha estado en las profundidades de la Antípoda Oscura durante muchos años», le recordó Belwar. «De acuerdo, pero era el mejor de todos», insistió Briques. «La caravana queda a tu mando, capataz Belwar. Yo acompañaré al Drow en el encuentro con los Goblins». Drist había entendido las palabras suficientes como para tener una idea de las intenciones de Briques. Sin darle tiempo a Belwar a seguir la discusión, apoyó una mano sobre el hombro del enano y asintió. «Si no engañamos a los Goblins y necesitamos tu ayuda, ven deprisa dispuesto a todo». Entonces Briques abandonó el equipo de minero y las armas, y siguió a Drist. Belwar se volvió hacia los demás con cierta cautela, sin saber cómo reaccionarían, pero en cuanto echó una ojeada a los mineros, descubrió que todos lo apoyaban y se mostraban muy dispuestos a cumplir sus órdenes. El capataz Briques no se desilusionó al ver las expresiones de asombro y espanto en las caras retorcidas y dentudas cuando él y el elfo oscuro aparecieron ante ellos. Uno de los Goblins soltó un alarido y levantó la lanza con intención de arrojarla, pero Drist utilizó las habilidades mágicas innatas para crear un globo de oscuridad delante del agresor e impedirle la visión. El Goblin arrojó la lanza, Drist desenvainó una cimitarra y la detuvo en pleno vuelo. Briques, con las manos atadas, porque simulaba ser un prisionero en aquella farsa, se quedó boquiabierto al ver la velocidad y la facilidad con que el Drow había derribado la lanza. Después, miró a la banda de Goblins y vio que compartían su asombro. «Un paso más y morirán», prometió Drist en el idioma Goblin, un lenguaje gutural de gruñidos y gimoteos. Briques comprendió un segundo después a qué se refería el joven cuando oyó el ruido de botas y un lloriqueo a sus espaldas. Se volvió y vio a una pareja de Goblins, rodeada por las rojizas llamas del fuego de los Drows, que escapaba a toda prisa. Una vez más el Svirfnebli miró al Drow, asombrado. ¿Cómo había descubierto que iban a atacarlo a traición? Desde luego Briques no sabía nada del cazador, el otro yo de Drist Do'Urden que le permitía tener ventaja en situaciones como aquella. Tampoco podía saber el capataz que ahora el joven hacía un gran esfuerzo por dominar al peligroso alter ego. Drist contempló la cimitarra y después a la banda de Goblins. Eran casi 40 dispuestos a combatir, pero el cazador presionaba a Drist para que atacara, a que se lanzara contra aquellos monstruos cobardes y los pusiera en fuga por los pasillos que salían de la pequeña caverna. Sin embargo, una mirada a las manos atadas del compañero enano le recordó el plan original y lo ayudó a controlar al cazador. «¿Quién es el jefe?», preguntó. El cacique Goblin no tenía ningún interés en identificarse, aunque no tuvo más remedio cuando una docena de subordinados, comportándose con la habitual falta de coraje y lealtad Goblin, dieron media vuelta y lo señalaron con sus regordetes dedos. Sin otra elección, el cacique Goblin sacó pecho, irguió los hombros huesudos y avanzó para enfrentarse al Drow. «Brak», anunció el jefe, al tiempo que se golpeaba el pecho con un puño.
¿Qué haces aquí? Lo interrogó Drist, despreciativo. Brack no supo qué responder a esta pregunta. Jamás había tenido que pedir permiso para los movimientos de la tribu. Esta región pertenece a los Draus. Gruñó Drist. No tienes nada que hacer aquí. Ciudad Drau muy lejos, protestó Brack, señalando por encima de la cabeza del elfo. Drist advirtió que el Goblin había señalado la dirección incorrecta, pero prefirió no hacer ningún comentario. Esta tierra Svirfnebli. Por ahora, replicó Drist, que empujó a Briques con el pomo de la cimitarra. Mi gente ha decidido tomar esta región como propia. Apareció una chispa de cólera en los ojos lila de Drist, y una sonrisa artera le alumbró la expresión. ¿Acaso Brack y la tribu Goblin se opondrán a nosotros? Brack extendió las manos, de dedos largos, en un gesto de indefensión. Vete. Ordenó el Drow. No necesitamos esclavos, ni tampoco queremos llamar la atención con los ruidos de una batalla en los túneles. Considérate afortunado, Brack. Tu tribu podrá escapar y vivir, por esta vez. Brack se volvió hacia los demás en busca de ayuda. Solo se trataba de un elfo oscuro, mientras que ellos eran casi 40 y bien armados. Llevaban todas las de ganar. Vete. Repitió Drist, señalando con la cimitarra uno de los pasajes laterales. Corre hasta que los pies no te puedan llevar. El cacique Goblin, desafiante, enganchó los pulgares en el trozo de cuerda que sujetaba el taparrabos. De pronto se oyó un gran estrépito. Los golpes rítmicos contra la piedra estremecieron las paredes de la caverna. Brack y los demás Goblins intercambiaron miradas ansiosas, y Drist aprovechó la ocasión. ¿Te atreves a desafiarnos? Gritó el Drow al tiempo que rodeaba al cacique en las llamas del fuego fatuo. Entonces que sea Brack el primero en morir. Antes de que Drist pudiese acabar la frase, el jefe Goblin ya había escapado, y corría desesperado por el túnel que le había señalado el elfo. Como una muestra de lealtad al cacique, el resto de la tribu corrió tras él, y algunos que corrían todavía más deprisa que el propio Brack lo dejaron atrás. Al cabo de unos segundos, Belwar y los mineros aparecieron por los otros túneles. Pensé que te vendría bien un poco de ayuda, explicó el capataz al tiempo que golpeaba la piedra de la pared con la mano martillo. En el momento más conveniente y preciso, muy honorable capataz, le dijo Briques, cuando dejó de reír. Perfecto, tal cual esperábamos de Belwar Dissengulp. La caravana Svirfnebli no tardó mucho en reanudar la marcha, y los mineros comentaban alborozados las incidencias del episodio. Los enanos se consideraban muy listos por la manera en que habían evitado el combate. La alegría se convirtió en una fiesta de primera cuando llegaron a Blindenstone, porque los enanos, a pesar de ser gente seria y trabajadora, también gustaban de las fiestas como cualquier otra raza de los reinos. Drist Do'Urden, pese a las diferencias físicas que los separaban de los Svirfneblis, se sentía más a gusto y feliz con ellos de lo que había estado en sus 4 décadas de vida. Y nunca más Belwar Dissengulp volvió a enfadarse cuando alguien de su gente lo trataba de muy honorable capataz. El espectro estaba confuso. Cuando Zaknafein comenzaba a creer que la presa se encontraba en la ciudad Svirfnebli, los hechizos mágicos con que Malicia lo había dotado advirtieron la presencia de Drist en los túneles. Por suerte para este y los mineros Svirfneblis, el espectro rondaba muy lejos cuando captó el rastro. Zaknafein inició el camino de regreso a través de los túneles, eludiendo a las patrullas enanas. Evitar los combates había resultado muy difícil, porque la matrona Malicia, sentada en su trono en Menzoberranzan, se mostraba cada vez más impaciente y nerviosa. Malicia anhelaba el sabor de la sangre, pero Zaknafein no cejó en el propósito de acortar la distancia que lo separaba del objetivo. Entonces, sin más, se esfumó el rastro. Brack soltó un gemido cuando otro elfo oscuro apareció en el campamento al día siguiente. Nadie enarboló las lanzas o intentó situarse a espaldas del Drow. Nos marchamos tal cual se nos ordenó. Protestó Brack, adelantándose sin que se lo pidieran. El cacique sabía que, si no lo hacía, los demás lo señalarían. El espectro no dio ninguna muestra de haber entendido las palabras en idioma Goblin. Zaknafein avanzó hacia el cacique con las espadas preparadas. Nosotros, alcanzó a decir Brack antes de que lo degollaran.
Zacnafein apartó la espada de la garganta del Goblin y se lanzó contra el resto del grupo. Los Goblins se echaron a correr en todas direcciones. Unos cuantos, atrapados entre el enloquecido Drow y la pared de piedra, levantaron las lanzas para defenderse. El espectro pasó entre ellos al tiempo que destrozaba cuerpos y armas con cada mandoble. Una de las víctimas alcanzó a pasar la lanza entre las espadas y clavó la punta en la cadera de Zacnafein. El monstruo no muerto ni siquiera pestañeó. Zack se volvió hacia el atacante y descargó una serie de golpes velocísimos y de tanta precisión que amputaron los brazos del Goblin y lo decapitaron. Al acabar el combate, 15 Goblins yacían descuartizados en el suelo de la caverna y los demás corrían por todos los túneles de la región. El espectro, cubierto con la sangre de los enemigos, salió de la caverna por el pasaje opuesto al que había entrado, para seguir la búsqueda del escurridizo Drizzt Do'Urden. En Menzoberranzan, en la antesala de la capilla de la casa Do'Urden, la matrona Malicia descansaba, exhausta y saciada. Había participado en cada una de las muertes conseguidas por Zacnafein, y había sentido una explosión de éxtasis cada vez que el espectro hundía la espada en una nueva víctima. Malicia olvidó las frustraciones y la impaciencia, con la confianza renovada por los placeres de la cruel matanza de Zacnafein. Cuán grande sería el placer cuando el espectro encontrara por fin al hijo traidor.